Good morning. Espero que estén teniendo un excelente día. Espero que estén teniendo un excelente fin de semana. El día de hoy vamos a hacer la grabación del tema que vimos de la semana 4 de mayo al 8 de mayo. El tema que vimos durante esta semana fue Identify Jobs and Verbs. Entonces, por favor, en sus cuadernos copian el goal, que es Identify Jobs and Verbs. Y a continuación vamos a ver de qué se trata todo este asunto. Recuerden que este video es enviado principalmente a aquellos estudiantes que no pudieron asistir a clase virtual. Bien, tenemos en primera instancia, debemos reconocer qué son los verbos. The verbs are action words that tell what we are doing. Son palabras de acción que nos mencionan qué nosotros hacemos. Pero no solo menciona qué nosotros hacemos, sino también menciona lo que un objeto puede hacer o qué características tiene. Y de igual manera nos puede mencionar también acciones de animales, de países o características de ellos de igual manera. Bien. Resulta que los verbos tienen tres usos principales. Los verbos tienen tres usos principales. El primero que ustedes pueden ver en su pantalla, what a person or thing does. ¿Qué es lo que una persona hace? ¿Sí? En primera instancia tenemos the first example, Mariana Laux. ¿Sí? Mariana Laux, en donde Laux es el verbo que estamos utilizando. In Spanish, Laux is ríe. So, that sentence in Spanish meaning, Mariana ríe. Pero como les mencionaba anteriormente, no solo podemos hablar de humanos o de personas cuando utilizamos los verbos. También podemos hablar de objetos, como en el segundo ejemplo. The clock works. El reloj trabaja. Works se convierte en el verbo trabajar en Spanish. Por lo tanto, es la acción que el reloj está realizando. En el tercer ejemplo podemos ver nuevamente a una persona. Alexandra sleeps all day. Alexandra duerme todo el día. En esta ocasión utilizamos sleeps como verbo para mencionar la acción que Alexandra está realizando durante todo el día. En este caso, Alexandra duerme durante todo el día. ¿Qué hace Alexandra durante todo el día? Duerme. El segundo caso que nosotros debemos tener en cuenta al momento de mencionar los verbos es lo que una persona puede hacer o las acciones que pueden recaer sobre una persona. For example, Sarah was teacher. Sarah was teacher. Sarah fue una profesora. Está mencionando que en el pasado Sarah se dedicó a esa profesión. Por lo tanto, utilizamos el verbo was para mencionar que con anterioridad Sarah fue profesora. A lo mejor en este momento ya no lo es, pero lo que en la oración nos indica es que antes fue profesora. El verbo fue hace parte del verbo to be, del verbo ser o estar, pero en pasado. Y al ser pasado lo colocamos como was. En el segundo ejemplo volvemos a utilizar el verbo to be, pero en esta ocasión en presente. Mencionamos algo que ha sucedido con la ventana. The window is broken. The window is broken. Utilizamos el is para mencionar qué ha sucedido con la ventana. Es decir, la ventana está rota. La ventana está rota. En el tercer caso, en el cual utilizamos el verb to be, es para mencionar qué es o una cosa que es, ¿sí? Es decir, para mencionar una característica propia de algo o de alguien. What a person or thing is. En el primer ejemplo decidimos utilizar un animal. The cat is hungry. El gato está hambriento. Utilizamos el verbo is, que recuerden que es parte del verbo to be,
para mencionar que el gato está sufriendo algo que no es tangible, ¿sí? En los anteriores ejemplos podíamos mencionar o podíamos establecer cosas tangibles, como que la ventana está rota. Pero en este caso podemos utilizar algo que no es tangible. Porque cuando tú miras un gato, tú no sabes a ciencia cierta si el gato realmente está hambriento o no. Por lo tanto, podemos utilizar los verbos para mencionar algo que no necesariamente tenemos que ver. Como por ejemplo, the cat is hungry. En el segundo ejemplo, volvemos a mencionar una situación que sucede con una persona. María Paula is late in the class. María Paula is late in the class. Utilizamos el verbo está para mencionar la situación por la cual está pasando María Paula. En este caso, en Spanish is María Paula está retardada en la clase. Y el último ejemplo podemos evidenciar que nuevamente el verbo nos menciona una característica del objeto. En este caso, the table is brown. El verbo ubicamos como is. Por lo tanto, este is le da la característica al objeto principal, que es the table. So, the table in Spanish meaning la mesa es café. Ok. Una vez entendido ese tema de los verbos, debemos de tener en cuenta principalmente de que todos los verbos se utilizan o tienen su uso principal para mencionar una acción, ya sea tangible, es decir, algo que se pueda ver, que se pueda percibir, o algo que simplemente no se pueda percibir. Siempre que hablemos de una acción, utilizamos los verbos en cualquier idioma. Pero en esta clase nosotros hablamos principalmente de las profesiones. Y hablamos principalmente de que cada una de las profesiones que nosotros conocemos tiene su verbo en específico, ¿sí? Hay verbos que no son específicos, como es el is, ¿sí? Que el is se puede utilizar en todos los casos. Pero hay verbos que solo se usan para una profesión como tal. Por lo tanto, escribimos en nuestro cuaderno professions and verbs. Deben de tener en cuenta principalmente, antes de comenzar, la diferencia entre work y la diferencia entre job. Utilizamos el verbo work como verbo, como acción. Por ejemplo, I work in Bosa. Yo trabajo en Bosa. Es decir, que yo realizo la acción de trabajar en la localidad de Bosa. Muy por el contrario, job, que no es que debamos confundirlo, que habla de trabajo pero de lugar, es decir, que mi lugar de trabajo utilizamos job. Por ejemplo, my job is in Bosa. Mi trabajo está en Bosa. Es muy diferente mencionar el trabajo como acción y el trabajo como lugar. Debemos de tener esa diferencia clara antes de iniciar. En clase nosotros vimos varias profesiones y cada una de esas profesiones tenía su respectiva acción. The first one. What is the first one? Architect. In Spanish, arquitecto. El verbo para arquitecto is design. In Spanish, diseñar. For example, the architect design houses. El arquitecto diseña casas. Como pueden darse de cuenta en el ejemplo de Architect Designs House, decidí resaltar la S al final de Designs porque resulta que The Architect se encuentra en tercera persona. Es decir, que estamos hablando de una persona en específico y esa persona no soy yo ni esa persona eres tú. Por lo tanto, es una tercera persona a la cual debemos de colocar la S al final del verbo. Entonces, so, the first profession is architect and its verb is design. Y su verbo es diseñar. Continue with the second one.
The second profession is teacher. La segunda profesión es profesor. Its verb is teach. Su verbo es enseñar. For example, the teacher teach maths. El profesor enseña matemáticas. Como pueden darse cuenta, al final del verbo teach en el ejemplo, volvemos a colocar la S, porque estamos hablando de una tercera persona, que esa persona no soy yo ni eres tú. Por lo tanto, esa tercera persona, al utilizar cualquier verbo, se le debe de colocar la S al final de este mismo. Ok, continue with the third example. The third example is mason, and its verb is boiled. For example, the mason built an hospital. El albañil construye un hospital. Albañil in Spanish meaning, mason in Spanish meaning albañil. And its verb is build in Spanish, construir. Entonces tenemos la tercera profesión, que es albañil. Su traducción en inglés es mason. Y su verbo es boil, construir. Como se pueden dar cuenta, en el verbo build, en el ejemplo, también de igual manera se le colocó la S porque estamos hablando de una tercera persona. Continue with the next example. Secretary. The verb of secretary is phone. For example, the secretary phones to clients. El secretario o la secretaria telefonea a los clientes. Nuevamente, al final del verbo phones, colocamos la S para mencionar que estamos hablando de una tercera persona. ¿Y cuál es esta tercera persona? The secretary. Continue with the next example. Doctor. Its verb is help. For example, the doctor helps to my father. El doctor ayuda a mi papá. ¿Qué hacen los doctores? Ayudar. ¿Qué hacen los secretarios? Telefonear. ¿Qué hacen los albañiles? Construir. Si se dan cuenta en el ejemplo de doctor, colocamos nuevamente al final del verbo la S. The doctor helps to my father. The doctor helps to my father. Continue with the next example. Farmer, and its verb cultivate. For example, the farmer cultivates beans. El granjero o agricultor cultiva frijoles. Utilizamos cultivate para mencionar el oficio del agricultor. Y en el ejemplo volvemos a colocar la S al final del verbo porque estamos hablando de una tercera persona. Ok, so continue with the next verb. With the next profession, sorry. Housewife. One of the most important professions in our society. What does a housewife? ¿Qué hace una ama de casa? Keep, mantener. For example, the housewife keeps my family. La ama de casa mantiene mi familia. Nuevamente evidenciamos que después del verbo keep, que es mantener en English, colocamos la S al final de dicho verbo. The housewife keeps my family. Continue with the next example. A student, and its verb is study. For example, the student studies in Capital School.
En este caso, al verbo study, al finalizar como con Y, sustraemos la Y y colocamos I latina, E, S al final del verbo. Vuelvo y repito. Al terminar con Y el verbo study, estudiar, se le sustrae la Y y se reemplaza por I, E, S. For example, the students studies in Capital School. El estudiante estudia en el colegio Ciudad Capital. Bien, chicos, espero que haya quedado claro estos ejercicios, hablando principalmente de los verbos y de las profesiones de cada y sus respectivos verbos. A continuación voy a explicar qué sucede con la guía correspondiente a este tema. Okay, guys, I am going to explain the exercise or the activity to the topic. Voy a explicar la actividad referente al tema visto en clase. En las guías ustedes van a encontrar dos páginas. Una de las páginas tiene los siguientes ejercicios. First one. Complete the mind map with the words in the box. Vamos a completar el mapa mental con las palabras en la caja. For example, works with people. Trabajos con gente. Doctor and hairdresser. Doctor o médico y peluquero. Por lo tanto, vamos a completar el punto 2 con trabajos con animales, como por ejemplo, farmer. El tercero y el cuarto, works with food, trabajos con comida, for example, grocer. Y el quinto y el sexto, drives or flights, conductores o voladores. For example, taxi driver. Okay. The second point, the second exercise is very easy. Choose A, B or C to complete the sentences. Vamos a leer cada una de las 6 oraciones y vamos a completar seleccionando la opción A, la opción B o la opción C. En el primer ejercicio nos muestra un ejemplo. He helps sick people. He helps sick people. He helps sick people. He is a zookeeper, doctor o butcher. La opción correcta es la B, es doctor. Entonces seleccionamos según la descripción de la profesión cuál de las 3 profesiones es la más apropiada. El tercer punto nos menciona develop the page 16 and 17 of the Happy Camper Skill Book. Vamos a desarrollar las páginas 16 y 17 del libro Skill Book. Si tú no tienes el libro en tus manos, si aún no lo has comprado o no lo has adquirido, yo te voy a anexar las 2 páginas ya escaneadas. La primera página. Look at the picture, fill and then the circle, true or false. Entonces, vamos a leer detenidamente cada una de las oraciones y antes de demarcarlas debemos de fijarnos en la siguiente imagen. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo cada una de estas personas? ¿Sí? ¿Cuál es el oficio que tiene cada una de estas personas? Y de acuerdo a cada uno de esos oficios, vamos a marcar si es verdadero o falso. For example, the first exercise. She works at a clinic. Ella trabaja en una clínica. Nos menciona que es verdadero. Is true. Vamos a revisar la imagen. ¿Tiene razón? Aquí en todo el medio se encuentra revisando a un niño, atendiendo a un niño. Por lo tanto, sí trabaja en una clínica. Este ejercicio lo pueden realizar en sus cuadernos o en la guía, ya sea en el libro o en la impresión.
Los que no tienen libro, lo más recomendable y lo más lógico sería que lo hicieran en sus cuadernos. No sin antes avisar que no es necesario realizar los dibujos. Simplemente podemos transcribir las respuestas correctas. Muchas gracias por su atención. I am your English teacher, José Jerez. We will see you next. Bye bye. See you soon.